Iglesia, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran la noche de hoy? ¿Cansados del camino? Yo hoy me encuentro con mucha sed. Si ustedes han notado, estoy tomando agua cristal, ¿cierto? ¿A ustedes les gusta? Esta es una agua colombiana, de Postobón, ¿cierto? Y si alguna vez usted la ha comprado o ha ido a comer helado y le han dado un tarrito como este, usted lee que dice cristal, ¿cierto? Pero además dice el agua de vida, no sé si se ha fijado, ¿sí? Y buscando en la página web de Postobón, la llama agua cristal, el agua de vida, porque sacia la sed de los colombianos, pero además porque refresca los momentos de la vida, ¿cierto? Y bueno, no quiero hacer eso, no quiero hacer publicidad para Postobón, sino que al ver el nombre que tiene el agua cristal, me recuerda, o bueno, me hizo recordar cuando me acordé del agua cuando puse el título al mensaje de la noche de hoy, que es Cristo, el agua de vida. Entonces sabrán por qué me acordé. Y lo que sucede es que en nuestro texto vamos a ver que se ofrece a Cristo como el agua de vida, ¿sí? Y pues bueno, esta noche yo no les vengo a ofrecer agua cristal porque ya se me acabó, sino que les vengo a ofrecer es a Cristo, el agua de vida, lo cual veremos también en nuestro texto. Y el nombre de la predicación es Cristo, el agua de vida, no porque así se llame el agua cristal, sino porque en nuestro texto Jesús mismo se va a presentar a él como el Cristo. Y él mismo va a decir que es el Cristo, el agua de vida. No refiriéndose al agua física, sino a una vida eterna, refiriéndose a la salvación, que es la vida eterna. Y al igual que en nuestro texto, o al igual que me pasó a mí, se me acabó el agua, pues también se va a acabar el agua para esta mujer de la noche de hoy. Quiero que me acompañe, por favor, a Juan capítulo 4. Todos sabemos qué mujer encontramos allí, ¿cierto? La mujer. ¿Cuál mujer? La mujer del pozo. La mujer samaritana más conocida, ¿cierto? Bien. Y aunque el texto es un poquito largo, vamos a deleitarnos en el mensaje, así que vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 42. Voy a leer para ustedes. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues,
¿tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será ese el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo cuanto he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bien, vamos a orar para que sea el Señor guiando. Amado Señor, Padre Santo, estamos delante de ti en este tu santo templo y te queremos adorar por medio de la predicación de tu palabra. Seas tú disponiendo todo nuestro ser para que sea atento al mensaje de tu palabra, de tal forma que la gloria sea para ti y para tu nombre, al ver lo grande que eres, las misericordias inmensas que nos muestras en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Como se dieron cuenta, encontramos aquí a Jesús ofreciendo agua de vida. Bien, y es interesante porque si hemos leído el Evangelio de Juan, antes en el capítulo 3 nos encontramos con un hombre. ¿Con cuál es? Un hombre que vino a Jesús de noche, para que nadie lo viera. Nicodemo, ¿cierto? Y aunque Nicodemo era un maestro de la ley, era un principal entre los judíos, no entendía lo que Jesús le decía conforme a la ley. Sin embargo, para este capítulo 3 nos encontramos ahora con una mujer que tenía mala fama
y además que entiende lo que le dice Jesús, y además que Jesús se declara delante de ella como el Cristo. Antes Jesús no le había dicho esto ni a Nicodemo, ni a los principales, no se lo dijo a los sacerdotes, no se lo dijo a Pilato, sino que decide decírselo a esta mujer. Le dice: mujer, yo soy el que habla contigo. Por eso el título, Cristo, el agua de vida. Así que nos encontramos a Cristo ofreciendo el agua de vida, ofreciendo la salvación. Y bien, teniendo esto en mente, vamos a dividir el pasaje de una forma un poquito corta. La primera será desde el versículo 1 hasta el 6. Aquí nos encontramos el escenario. ¿Pero el escenario para qué? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? Ofreciendo el agua de vida. Entonces tenemos del versículo 1 al 6 el escenario para ofrecer el agua de vida. De los versículos 7 al 26 encontramos con lo que se necesita o lo necesario para ofrecer el agua de vida. El escenario, lo necesario, y desde el versículo 27 hasta el 42 encontramos los resultados de ofrecer el agua de vida. Pienso que es un poco más sencillo, pero se va a abarcar todo lo que leímos hasta el versículo 42. Así que iniciemos con el escenario. Versículo 1 al 6. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. En el capítulo 2, Jesús estaba ¿en dónde? En Galilea, en las bodas de Caná. Para el versículo 3, para el capítulo 3, vemos que Jesús vuelve a Judea. Sin embargo, allá en Judea inicia como un conflicto entre los discípulos de Juan el Bautista y los judíos. Porque el conflicto era, miren, le decían a Juan el Bautista: mira, del que tú hablabas, del que tú dabas testimonio, ahora está bautizando más discípulos que tú. ¿Y qué le dice Juan el Bautista? Que es necesario que yo mengüe y que él crezca. Así que este conflicto fue mucho más allá, de tal forma que el Señor entiende esto y decide que volver a Galilea. Aunque Jesús no bautizaba, Juan aclara, sino sus discípulos. Bien, así que tenemos a Jesús de Judea hacia Galilea. Y bueno, dentro del escenario encontramos el lugar. Sí, sabemos que Jesús va de Judea hacia Galilea, pero el versículo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Y podríamos pensar en esa expresión. ¿Por qué? Porque, bueno, si vemos el mapa, Judea está aquí, Galilea está aquí, ¿y qué hay en medio? Samaria está en medio. Y podríamos decir, pues obvio, le era necesario porque para llegar a Galilea desde Judea debía cruzarla. Sin embargo, no es muy obvio, porque los judíos no pasaban por Samaria. De Judea a Galilea no pasaban por Samaria, la rodeaban, decidían rodearla y gastarse el doble de tiempo, aproximadamente unos 6 días, cuando 3 duraban de Judea a Galilea pasando por Samaria. Así que, si lo vemos de manera, en su contexto, no le era necesario a Jesús. Jesús bien podía ser como los demás judíos, rodearla. Bueno, pero ¿por qué la rodeaban? Se pueden preguntar. Porque Samaria era un lugar indeseable. No sé si ustedes recuerdan, en los relatos de los reyes y de crónicas, nos encontramos con las conquistas. ¿Y cuál es el reino que cae primero? ¿El reino del sur o del norte? El del norte. ¿Y la capital cuál era? Samaria.
¿Y qué hicieron los que conquistaron y los que destruyeron todo el reino del norte? Mancharon la sangre de los judíos en la capital de Samaria. Llevaron gente y los mezclaron con los sacerdotes, con los judíos que necesitaban para seguir levantando una adoración de la cual ellos pensaban que era lícita. Porque habían fieras alrededor de Samaria que ellos de seguro pensaron, no, nos van a exterminar. Claro, conquistando Samaria y que los exterminen unas fieras, mejor entonces traigamos sacerdotes de Jehová para que así se nos edifique y bueno, tengamos un escudo, es lo que ellos pensaban. Así que los samaritanos eran un pueblo impuro, eran judíos impuros, eran una raza impura, y frente a los judíos de Judea, que no sufrieron ninguna combinación, eran para ellos lo peor de lo peor, tanto por esto como también por la forma de adorar. Los samaritanos nunca, desde que se dividió el reino, el norte y el sur, nunca fueron a Jerusalén, al templo, para adorar a Jehová, sino que hicieron, bueno, en un monte, levantaron allá el altar para adorar al Dios que ellos quisieron adorar. Y aún al tiempo de esta mujer samaritana lo seguían haciendo. Así que Samaria era un lugar indeseable. Por Samaria nadie quería pasar. Y podemos pensar aún más en que le era necesario a Jesús pasar por Samaria, porque allí Dios tenía pueblo también. ¿Comienza con quién? Con una mujer. Le era necesario para Jesús llegar a Samaria, llegar a ese pozo, porque sabía que ahí llegaría una mujer de la cual le iba a evangelizar, y esta mujer, de sus frutos, se iba a expandir a toda la nación de Samaria. ¿Ven? Entonces, esta expresión, le era necesario, es importante, porque Jesús pasa por un lugar que nadie desea pasar, un lugar indeseable, un lugar que todos evitan. Además, el versículo 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. En el escenario no solo encontramos a un lugar indeseable, sino que encontramos a un momento que es molesto, un momento que es incómodo, un momento que es, digámoslo así, inoportuno, un momento que no es chévere. ¿Por qué? Porque Jesús llevaba caminando ¿cuántos días? 3. 3 días se dura de Judea a Galilea, pasando por Samaria. Digamos que 1 y medio, 2. Pero llevaba tiempo caminando, ¿cierto? ¿Y qué nos dice el versículo? Que estaba cansado del camino. Y esa expresión es que estaba exhausto, no había descansado. Desde que salió de Judea hacia Galilea, no había descansado, porque le era pasar por Samaria. Así que Jesús va a un lugar indeseable y va en un momento que es incómodo, un momento inoportuno, un momento que es molesto. Porque cuando estamos cansados, ¿qué queremos? Que nadie nos moleste. Queremos descansar, que si hay ruido, que apaguen todo y que nadie moleste. Pero Jesús aquí cansado pasa a un lugar indeseable para ofrecer ese agua de vida. Además de eso, el versículo 6 al final dice que era como la hora sexta. Y bueno, ¿por qué Juan escribió esto aquí? Juan casi no habla de horas, pero aquí decide escribir la hora sexta. Era como la hora sexta. Y aquí hay una discusión que si era entre el mediodía o las 6 de la tarde. Yo pienso que no hay problema con eso,
Porque lo que quiere Juan enfatizar aquí es que además de que Jesús estaba cansado, pues el tiempo del día era mucho más fuerte para engrandecer ese cansancio. Engrandecer ese cansancio. Y pensemos, si era mediodía, pues el sol, y es mucho más fuerte que aquí en Neiva, agota mucho. Y si era la noche, pues Jesús llevaba todo un día más caminando. Y además dice que se sentó. Jesús se sentó. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba cansado. El Señor Jesucristo en su humanidad también caminó, se cansó. Muchos de nosotros caminamos y ¿qué pasa? Nos cansamos. Nos cansamos. Y si no caminamos, nos cansamos de estar sentados, nos cansamos de estar parados, y más con un sol a mediodía. Y más con el calor ya siendo 6 de la tarde. Así que el cansancio que tenía el Señor Jesucristo era enorme. O sea, este era un momento incómodo, además, porque no había comido nada. Porque no había comido nada. Y así no haya comido nada desde Judea, desde que salió de Judea, y ya los 2 días que llevaba, o solamente este día, igual no había comido nada, estaba cansado, estaba en un horario en el cual uno quiere descansar. Pero ese es el escenario en el cual se ofrece el agua de vida. Ese es el escenario en el cual Jesús le es necesario pasar por un lugar que nadie desea pasar, que todos evitan, para evangelizar, para ofrecer el agua de vida. Bien, además del lugar indeseable, del momento incómodo, también Jesús llega a personas que son menospreciables, personas a las cuales nadie les quiere hablar. Y bueno, el versículo 7 dice que vino una mujer a Samaria. Yo sé que el 7 es de otra sección, pero llega a Samaria, a la ciudad de Sicar, pero a este pozo también llega una mujer. Y bueno, esta mujer es menospreciable porque es que un maestro, un rabí, no podía hablar con una mujer en público, y el pozo era un lugar público. Además de eso, esta mujer no debía andar sola, menos al ir a sacar agua del pozo. Siempre iban en grupitos de mujeres. Esta mujer era menospreciable y fue sola al pozo por la fama que tenía. Si recordamos en la lectura, Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y esto no era oculto a toda la ciudad de Samaria, a toda la región de Samaria, no era oculto. Así que además de ser rechazada, de ser vista como impura por los judíos, ella tenía una mala fama. Y además de eso, pues Jesús también llega a todos los samaritanos que al final se acercan a él. Así que este es el escenario del cual tenemos en nuestro texto, donde se ofrece el agua de vida. Jesús va a lugares que nadie quiere ir. Jesús va en momentos en los cuales nadie quiere ir. Jesús va a personas con las cuales nadie quiere hablar. Desde el versículo 7 hasta el versículo 26 nos encontramos ahora con lo que se necesita para ofrecer el agua de vida. Entonces tenemos que ver todo el versículo, toda la sección que leímos. Está Jesús ofreciendo el agua de vida. Y ya planteamos el escenario. Ahora Jesús muestra cómo se ofrece ese agua de vida. ¿Qué se necesita para ofrecerlo? ¿Qué se necesita para llegar a los perdidos y hablarles de la salvación? Y lo primero, que puede sonar muy obvio,
Lo que se necesita para ofrecer el agua de vida es ofrecerla. Es ofrecerla. Ofrecer el agua de vida. Y dije que puede ser muy obvio, pero en ocasiones como que no lo es. Porque no se ofrece el agua de vida. Vemos personas en las calles, en redes sociales, que creen que están evangelizando, diciendo que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Ese evangelio es cojo, está incompleto. Y por estar incompleto, no es el evangelio. Por eso digo que puede sonar muy obvio, pero es que para ofrecer el agua de vida, lo que debes hacer es ofrecer el agua de vida, no debes ofrecer otra cosa. Eso está del versículo 7 al 15, vamos a leerlo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Si vemos, Jesús aquí está ofreciendo esa agua de vida. ¿Pero cómo lo hace? Iniciando una conversación. Iniciando una conversación con personas que nadie quiere iniciar una conversación. Así que esta mujer samaritana, una mujer de Samaria, no nos especifica quién, solamente lo deja una mujer de Samaria que fue a sacar agua en el momento inoportuno, en el momento molesto, porque Jesús estaba cansado, y si se sentó junto al pozo es para que nadie se acercara a molestar. Pero justo llega esta mujer. Y bueno, Jesús no quería que nadie lo molestara. No, él se sentó ahí con propósito, porque sabía que esta mujer iba a venir. ¿Y quién inicia la conversación? Jesús. Le dice, dame de beber a esta mujer. Jesús no llevaba con qué sacar agua del pozo. Tenía sed, tenía hambre y estaba cansado. Así que Jesús le dice a esta mujer, dame de beber. Y el versículo 8 dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y esto es aún más chocante, porque ningún judío come lo que vende un samaritano, o bebe algo que venga de parte del samaritano. Incluso en el versículo 9 la mujer lo entiende. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta explicación que da Juan, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, es que ni los judíos ni los samaritanos se ponían de acuerdo a algo, ni los judíos ni samaritanos tenían algo en común, ni los judíos ni samaritanos no bebían en el mismo vaso. Por eso es que esta mujer ve a Jesús, lo escucha hablar, dice, no, es judío, pero me está pidiendo agua. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? O sea, los samaritanos sabían que entre ellos y los judíos, nada, ni un vaso de agua, ni un paso por su tierra. Sin embargo, Jesús escoge a esta mujer para ofrecer el agua de vida.
Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Cuando Jesús le dice a esta mujer que él te daría agua viva, la expresión se está refiriendo a una fuente de agua. A una fuente de agua. ¿Qué pasaba con el pozo? El pozo no tenía una fuente de agua. Era un pozo que había durado muchos años, pero era un lugar de donde se iba a sacar agua. Sin embargo, la fuente de la que habla Jesús era una fuente inagotable. Por eso esta mujer le pregunta, bueno, tú no tienes con qué sacar agua de este pozo, y además este pozo es muy hondo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva de la cual está hablando? Así que Jesús está utilizando un objeto material como el agua. ¿Para qué? Para enseñarle a esta mujer, para darle a esta mujer una enseñanza espiritual. Dice Jesús, si conocieras el don de Dios, ¿y cuál es ese don de Dios? Cristo. Porque sigue, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Jesús le está diciendo, si conocieras, si supieras quién es el que te está hablando, tú le pedirías a él. Tú le pedirías a él. Y este es el don que Dios da. ¿A quién? A su Hijo. A su Hijo. Aquí Jesús está ofreciendo el agua de vida, que Dios ha decidido ofrecer también. Así que acá se está ofreciendo el agua el agua de vida. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿A qué se refería Jesús con agua viva? ¿Con el agua de vida? A la vida eterna. A la vida eterna. Y más adelante, todos los samaritanos ven que Él es verdaderamente el Salvador del mundo, el Cristo. Así que aquí tenemos a Jesús ofreciendo el agua de vida. En otras palabras, Cristo se está ofreciendo a Él mismo, a esta mujer, como el Salvador. Bueno, pero ¿qué más se necesita para ofrecer el agua de vida? Además de ofrecerla, claro está, también se necesita confrontar el pecado. Confrontar el pecado. Versículo 16 al 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús, ¿qué le dice? Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hasta allí. Jesús está confrontando el pecado de esta mujer. ¿Cuál era ese pecado? Que esta mujer era una mujer adúltera. ¿Por qué? Se había casado con 5 hombres y ahora estaba con un sexto con el cual no se casó, pero está viviendo. ¿Sí? Es decir, esta mujer necesitaba algo, pero nunca lo halló, ni en el primer marido, ni en el segundo marido, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto. Así que se aburrió de casarse y ahora está en unión libre, viviendo con una persona más. Así que Jesús está confrontando ese pecado. Eso nos enseña a nosotros a tratar el pecado como es el pecado. El pecado no es un error, el pecado no es una falla, incluso el pecado no es la culpa, porque la culpa se la echamos a otro. El pecado está confrontando aquí Jesús a esta mujer.
De tal forma que le está haciendo ver a esta mujer la necesidad del agua de vida que ella tiene y que no halló en esos 5 maridos, ni halló en el que tiene ahora. Así que para ofrecer el agua de vida es necesario ofrecerla y confrontar el pecado y también suplir la necesidad espiritual, que es lo que hace Jesús en el versículo 19 hasta el 26. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Ven lo que hace esta mujer? Jesús le dice: ve, trae a tu marido, le confronta su pecado, pero ella es como si nada. Cambia el tema: Señor, me parece que eres profeta. ¿Pero por qué lo hace? Porque ella tenía una necesidad espiritual, de la cual Jesús está supliendo. Nuestros padres, sigue la mujer, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Bien, entonces aquí tenemos la forma de adoración donde la mujer tenía esa duda. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que tenemos a Jesús supliendo esta necesidad que la mujer tenía. ¿Que cuál era? Bueno, ¿dónde adoramos? ¿Dónde se debe adorar? ¿En este monte, en Samaria? ¿O allá en Jerusalén, en el templo? ¿Qué le dice Jesús? Dice: mujer, viene la hora cuando ni será en este monte, ni será en Jerusalén. Pero no solo viene la hora, sino que ahora es. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es. Es ahora. Esa hora de la cual está hablando Jesús es ahora. Pero Jesús no pasa por alto que esta mujer estaba en el error, que los samaritanos estaban en el error, adorando en el monte a un Dios falso. En Jerusalén se adoraba al Dios verdadero. Jesús no pasa por esto, no pasa por alto esto, y se lo dice a la mujer: ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros sí adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y la salvación estaba ahí hablando con esta mujer. Y lo que le dice Jesús es que es en ese momento donde ya no va a importar el lugar. Esta mujer estaba enfocada en que adoraba a Dios en el monte, donde adoraban los samaritanos, pero no adoraba a Dios en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque había tenido 5 maridos y con el que estaba ahora, pues no se había casado. Así que lo que le enseña Jesús es que los que adoren al Padre deben hacerlo en toda su vida, en su vida cotidiana, cuando esté en la casa, cuando va a la tienda, cuando va a sacar agua como esta mujer, en el trabajo, en clases, en todo lugar. La adoración no es solamente venir al templo y luego salir y vivir como si nada. No. Jesús le está enseñando a esta mujer que al Padre, que a Dios se adora es en cada aspecto de la vida. No es en un momentico. No son 2 horas que dura el culto. No, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y sabemos que esa verdad es la verdad que Él ha dejado, de la cual dijo Jesús que la salvación viene de los judíos, refiriéndose a lo que está escrito en la palabra. Y la palabra habla de Jesús, de descendencia judía. Versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías,
llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Esta mujer como que no la ha captado. Ella tiene una inquietud, Jesús se la responde, pero ella dice, bueno, yo creo que tú eres profeta, pero yo sé que ha de venir el Mesías, el Cristo, y Él nos va a aclarar todo esto. ¿Pero qué le responde Jesús? Yo soy el que habla contigo. La mujer estaba en lo cierto en que el Cristo le iba a aclarar todas las cosas y se lo estaba aclarando en ese momento. Y Jesús se revela a ella y dice, yo soy el que habla contigo. Así que allí Jesús ofrece el agua de vida, confronta el pecado para mostrar la necesidad del agua de vida y suple esa necesidad espiritual que esta mujer tenía. Finalmente nos encontramos con los resultados de ofrecer el agua de vida. El primer resultado es salvación y testimonio de la mujer samaritana. También tenemos una lección para los discípulos y por último salvación y testimonio para los samaritanos. El versículo 27 en adelante dice que en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer samaritana dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer ha creído en lo que el Señor le ha dicho, ha creído en cómo Él se le ha revelado. ¿Y ahora qué hace? Iba a sacar agua, pero tiró su cántaro y se fue corriendo, se fue a prisa a la ciudad para hablar de este hombre, porque era el que ella esperaba, del que ella había escuchado que el Mesías vendría. Algo interesante aquí es que esta mujer da testimonio a los hombres. Se incluyen hombres ahí. Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Mientras la mujer samaritana iba a la ciudad para dar testimonio de Jesús, los discípulos quedaron con Jesús, hablando con Jesús, y ahí viene el versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero ¿cuál es la lección que ahora Jesús le da a sus discípulos? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Pero Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era esa voluntad? Pues ir a lugares donde nadie quiere ir. Ir en momentos en los que nadie está disponible para ir. Y hablar con personas con las cuales nadie quiere hablar. Pero ¿qué hacer? Ofrecer ese agua de vida. Versículo 35. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alcen vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Mientras Jesús le decía esto, los samaritanos llegaban al pozo por el testimonio de la mujer. Así que Jesús le está diciendo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y ahora ustedes van a ver y van a recoger la cosecha de lo que no han segado. De lo que no han sembrado van a recoger. ¿Quién sembró? El Señor. El Señor. Y como fruto de salvación en la mujer samaritana, vienen todos los samaritanos a oír a Jesús. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que
tenemos los resultados de ofrecer esa agua de vida. Bien. Y bueno, sabemos que Cristo es el agua de vida. Es lo que se ha dicho durante todo el mensaje, durante todo el sermón, durante todo el texto. Lo dice Jesús, lo dice la mujer samaritana, lo dijeron los samaritanos y lo creyeron. Pero algo más de Jesús es que es Él mismo el que está ofreciendo el agua de vida, ¿cierto? Él no envió a sus discípulos, en este caso, a ofrecer el agua de vida, a predicar el Evangelio, como lo hizo con los 70, como lo hizo en Mateo 28. Es Él mismo el que está ofreciendo ese agua de vida. Es Él mismo el que está ofreciendo la salvación. Es Él mismo el que está ofreciendo la vida eterna. Y eso es muy interesante y tiene que ser muy confrontante con nosotros, porque si Él lo hizo, siendo Él el agua de vida, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Porque nosotros no lo hacemos, sino que somos como los discípulos, que ni idea tenían de lo que Jesús estaba haciendo. Eso debe confrontarnos, porque Jesús va a un lugar indeseable, va en un momento que es muy incómodo y habla con personas indeseables, con personas menospreciadas. Pero Él dice que esa es la voluntad del Padre, que esa es la voluntad del Padre. Y ahora nos preguntaríamos, ¿cómo es que Jesús es el agua de vida? ¿Cómo? Cuando Él dice que si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Quiere hacer referencia a lo que antes le dijo a Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto Nicodemo como la mujer samaritana necesitaban el agua de vida, necesitaban salvación, necesitaban la vida eterna. Y como amó Dios al mundo, como dio Dios al mundo a su Hijo, en la cruz. En la cruz. Cuando dice que de tal manera, está uniendo la idea anterior, de la cual está hablando de cómo Moisés levantó la serpiente. Si ustedes recuerdan, ¿para qué fue que él se levantara la serpiente? Para ser sanados, para ser librados de la muerte, porque en ese tiempo y en ese justo momento, serpientes comenzaron a morder y a matar al pueblo, como castigo. Pero Dios en su misericordia les dice a Moisés, levante una serpiente de bronce y todo aquel que mire, se sanará. Pero con Jesús, ¿cómo es? Jesús será levantado, pero todo aquel que crea en Él se salvará. No solamente que lo mire, no solamente que lo escuche, que crea en Él y se salvará. Así que nuestro Señor Jesucristo ya fue levantado en la cruz. Fue muerto, pero también fue resucitado. Y ahora está a la diestra del Padre. Y tenemos la esperanza segura de que volverá. De que volverá y debemos ansiar su venida. Debemos anhelarla. Mientras tanto, debemos ser y seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿De cuál? Ofrecer el agua de vida. Y ya sabemos el escenario. Ya sabemos el escenario.
Y no es que ofreciendo el agua de vida, siempre se va a ir a lugares donde nos quieren recibir, donde quieren escuchar. No, es que ese es el escenario. Ese es el escenario. Ir a lugares donde nadie quiere escuchar. Hablar de lo que nadie quiere escuchar. De Jesús, del agua de vida. Debemos dar testimonio, como lo hizo la mujer samaritana. Veamos cómo y cuán inmenso fue la voluntad de Dios de utilizar una sola mujer. ¿Para qué? Para llegar a toda la nación. Una sola mujer para llegar a toda la nación. Mujeres, no se tengan en poco, porque si el Señor usó a esta mujer samaritana menospreciable, de mala fama, y muy pecadora, también las puede usar a ustedes, mujeres de la puerta estrecha, y las mujeres que nos están viendo. El Señor utilizó una mujer para llegar a toda una nación. El Señor las puede utilizar a ustedes para llegar a toda una nación, para llegar a toda una casa, para llegar a todo un pueblo. Por el hecho de ser mujeres, no significa que no den testimonio. Al contrario, por el hecho de ser mujeres, den testimonio acerca del Señor. También confrontemos el pecado. Confrontemos el pecado. Porque es necesario hacerle ver a las personas que están en pecado que delante de Dios son culpables de toda condenación eterna, para luego ¿qué? Mostrarles la salvación, mostrarles que solamente Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, que nadie puede llegar al Padre sino solamente por Él. Nadie puede llegar por otro camino a Dios, porque solamente es Cristo. Ahora tenemos claro de lo que debemos hacer, pero también nos debemos preguntar como iglesia si necesitamos esta agua viva, si necesitamos de Cristo el agua de vida. Quiero que se lo pregunte. ¿Usted necesita a Cristo? ¿Usted necesita el agua de vida? Los discípulos estaban con Jesús y necesitaban también el agua de vida. Nicodemo era un principal y sabía acerca de la ley, pero necesitaba el agua de vida. Esta mujer era muy pecadora, también necesitaba el agua de vida. Lo maravilloso de nuestro Dios es que ya nos ha dado esa agua de vida, y esa agua de vida no se va a acabar, porque no es una fuente solamente, sino que es una fuente eterna. Nos ha dado la salvación, y esta salvación nadie nos las va a quitar. Esta salvación no se va a acabar. Esta vida eterna, como bien lo dice, es eterna. No es que muero mañana y se acabó. No. Aunque muramos, nuestra vida sigue siendo eterna al lado de Cristo. ¿Por qué? Porque la vida eterna
la salvación no depende de lo que yo haga, de lo que tú hagas o de lo que tú no hagas, sino de lo que hizo Cristo, de quién es Él y de lo que nos ha dado. Así que si llegamos a morir por estar evangelizando, por estar ofreciendo el agua de vida, pues sepamos que estaremos junto a aquel que nos ha dado el agua de vida, junto a aquel que es el Salvador del mundo, junto a aquel que es el Cristo. El Señor ya nos ha dado el agua de vida, nos corresponde ahora a nosotros ir, evangelizar, dar testimonio, ofrecer el agua de vida, y ya tienen una clave de cómo hacerla. Cristal, el agua de vida, es muy deliciosa, refresca los momentos de tu vida, todo colombiano lo sabe, pero ¿qué sucede con esta agua? Se acaba. Se acaba. Pero hay un agua que da vida, vida eterna, que nunca se va a acabar. Es Cristo. Terminemos en oración, dando gracias al Señor por su palabra. Amado Padre, gracias, oh Señor, porque tú nos has dado tu don, tú nos has dado a tu Hijo. Tú has levantado a tu Hijo Jesús en la cruz para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí estamos, oh Señor, no perdidos, sino con vida eterna. Aquí estamos, Santo Padre, alabando tu nombre, a pesar de lo que el mundo muestra, de lo que el mundo ofrece. Estamos aquí glorificando tu nombre, porque tú eres el agua de vida. Tú nos has dado la salvación y la vida eterna. Tú nos has dado a Jesús, nuestra agua de vida, esa agua que nunca acabará, esa vida que nunca terminará, porque será junto a ti, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, oh Señor, porque nos muestras de cómo utilizaste a una mujer muy pecadora para llegar a toda la nación de Samaria. Utiliza a las mujeres de esta iglesia, oh Señor, conforme a tu voluntad. Utiliza a los hombres de esta iglesia conforme a tu voluntad, porque nos es necesario a nosotros predicar el Evangelio, porque nos es necesario a nosotros dar testimonio de lo que eres, de quién eres y de lo que has hecho en nuestra vida. Nos es necesario, Señor, porque esa misma necesidad de ti que teníamos para ser salvos, también lo tienen las personas de afuera. Necesitan la vida eterna, necesitan la salvación, pero la buscan donde no está. Acuden a lugares donde no ofrecen la salvación. Acuden a dioses falsos. Por eso nos es necesario a nosotros, y te pedimos, Santo Padre, que nos des denuedo, que nos des fuerza, que nos des fortaleza en ti,
Esfuérzanos en la gracia del Señor Jesucristo para ir a lugares donde nadie quiere ir, hablar con personas con las que nadie quiere hablar, ofrecer el agua de vida, dar testimonio de nuestra salvación. Nos es necesario a nosotros hacer tu voluntad. Ayúdanos, Santo Padre, a que nuestra comida sea hacer tu voluntad, sea terminar tu obra, para que tú vuelvas, oh Señor, para que tú seas manifiesto a todos los hombres, para que gocemos junto a ti de esa vida eterna a la cual nos has traído. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Así que cada mañana, cada día, tenemos de qué hablar al mundo acerca de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga y nos vemos el domingo en nuestro culto de adoración.